Otra pregunta, ¿por qué dice usted que el Espíritu Santo de Dios se recibe a través de hablar en otros idiomas? Respuesta inmediata y le agrego, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, y que estamos leyendo aquí en este programa textualmente. No admitimos criterios, ni sugerencias, ni opiniones. Estamos leyendo textualmente. ¿Qué dice Dios sobre esta pregunta, sobre este tema? Recibir el Espíritu Santo hablando en diferentes idiomas. Leamos. Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, a partir del verso número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Palabra de Dios. Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, a partir del verso número 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Palabra de Dios. Esta pregunta que me han enviado a través de WhatsApp sí que me ha parecido pues interesante, porque como hemos recalcado aquí casi que continuamente sobre el por qué los que dicen amar a Dios no se aman, a través de las miles, por no decir que millones de congregaciones, sectas, religiones de todo tipo en el mundo, en el planeta Tierra, pues aquí tengo la respuesta, ¿no? Porque a través de esta pregunta que me dice que por qué insisto tanto en que por qué católicos, cristianos, musulmanes, protestantes, evangélicos, hindúes, bueno, de todas las razas tienen que amarse, porque como lo insisto o lo comento yo, habrá un solo cielo. Es un comentario ceñido a lo que dice la Biblia, que dice pues que tenemos que amarnos todos porque hay un solo cielo solamente, así como hay un solo Dios. Leamos pues textualmente para darle respuesta a este oyente que me ha enviado esta pregunta a través de WhatsApp. Libro Epístola a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, Efesios capítulo número 2, a partir del verso número 13, que dice textualmente lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne
las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Repitamos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Libro Primera de Corintios, búsquelo en su Biblia, capítulo número 1, a partir del verso número 10. Dice textualmente: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Repitamos este interesante texto o textos para respuesta del oyente. Primera de Corintios, capítulo número 1, verso número 10, para dar respuesta a el por qué insistimos sobre que tenemos que estar, todos los que queremos estar en el cielo, unidos y amándonos, sin divisiones, sin rencores, sin prevenciones, sin celos, sin contiendas. Primera de Corintios, capítulo 1, a partir del verso número 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios. Libro Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11. Búsquelo. En el verso número 17. Palabras de Jesús textualmente. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae.
Repitamos lo que dice o lo que dijo Jesús. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo número 11, verso número 17, textualmente. ¿Qué dice? Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Palabra de Dios. Y ya para concluir la respuesta a quien hizo esta pregunta sobre el porqué de las múltiples divisiones doctrinales en el planeta Tierra. Aquí está la respuesta a esta pregunta. Libro de Tito, capítulo número 3, a partir del verso número 8, que dice textualmente lo siguiente: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Palabra de Dios. Vamos a una pausa. No se vayan, porque vamos a concluir en el siguiente tema con preguntas bien interesantes que no habíamos tocado a propósito en programas anteriores, pero que ha llegado el momento, como han hecho la pregunta, pues tenemos la respuesta a través de lo que dice Dios, a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Una pausa y ya volvemos.